oíd otra parábola. Nuestro Señor Jesús está hablando con los judíos y les dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otros maltrataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Ahora vean el versículo 34, por favor. Dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. La parábola de nuestro Señor Jesucristo habla de un arrendamiento. Arrendar quiere decir dar a alguien o ceder a alguien mi propiedad o algún bien mío para que haga uso de él, lo goce, pero a la vez él me pague algo por ello. Eso es un arrendamiento. Dios había dado al pueblo judío todos sus bienes. Había dicho al pueblo judío que ellos serían los que llevarían el evangelio de salvación al mundo. Es decir, edificar lo que era el reino de Dios en el mundo. Pero el pueblo judío tenía que ir a un arrepentimiento porque estaba lleno de pecado. Pero como no entró en arrepentimiento, entonces Dios les quitó ese beneficio, esa bendición, y se lo dio a otros. Ahora miren, hermanos, el arrepentimiento es algo muy profundo y vamos a hablar acerca de eso. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis. Un hombre está fuera de un restaurante y una persona le regala una torta. Y este hombre dice, esto es un banquete. Ahora, evidentemente no era un banquete, para él era un banquete, pero no era un banquete, porque un banquete es una serie de platillos muy suculentos
pero con abundancia. Pero a él le pareció un banquete. Bueno, así pasa en el mundo cuando hablamos de arrepentimiento. El mundo ve un arrepentimiento y lo confunde con algo que llamamos remordimiento. El remordimiento es una cosa totalmente diferente al arrepentimiento. Y por eso el mundo está como está y muchos cristianos están como están, porque confunden el arrepentimiento con el remordimiento. Por eso hoy vamos a ver acerca del verdadero arrepentimiento. Pero antes vamos a orar. Padre, en esta mañana le rogamos que sea su Espíritu Santo, Señor, llenando a cada uno de mis hermanos y abriéndole los sentidos para que comprendamos, Señor, el verdadero arrepentimiento. Que la oportunidad que usted da, Señor, de arrepentirse es mientras tengamos vida aquí en la tierra. Y que cada uno de los salvos, Señor, también vaya al arrepentimiento para que las consecuencias de ello no se hagan visibles y usted las pueda perdonar. Padre, le rogamos y le pedimos todo esto en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Dijimos, hermanos, hay un arrepentimiento para salvación y hay un arrepentimiento para los salvos. El pueblo judío, hermanos, sabía esto. Y Dios les da oportunidad constantemente, pero ellos no lo hacen. La oportunidad del arrepentimiento la hemos de aprovechar. ¿Qué es oportunidad, hermanos? Oportunidad es el tiempo, valga la redundancia, oportuno, o el tiempo exacto en que nosotros hemos de aprovechar lo que se nos está ofreciendo. El día de hoy, yo no sé a cuántos de ustedes o a cuántos de nosotros se nos ofrece el arrepentimiento, ya sea para salvación o para el perdón de pecados ya siendo salvos. Miren, primeramente, antes que otra cosa, vamos a ver qué es un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero, hermano, es el conocimiento del pecado. Para que una persona llegue al arrepentimiento, primero tiene que estar consciente del pecado, es decir, aceptar que ha pecado contra Dios. Segunda, un dolor por el pecado y por la falta ante Dios. Si nosotros no tenemos un dolor profundo, entonces no vamos a poder llegar al arrepentimiento. A veces es el dolor muy grande que podemos llorar con lágrimas físicas, pero no siempre ocurre esto. Quizás el dolor es tan profundo que sea solamente un gemido, es decir, un dolor tan profundo que no podemos expresarlo con lágrimas. La otra parte, hermano, es un fruto de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto del arrepentimiento? El fruto del arrepentimiento es una acción o una obra que demuestre a Dios que verdaderamente nosotros queremos dejar el pecado. Y por último, reconocer que hay un Dios al cual tengo que ir en fe y humillarme. Y humillarme implica estar rendido y no poner objeciones a lo que me manda
a lo que me dice o a lo que me pide. 4, y quizás sean más, pero yo veo estos 4 elementos que se tienen que presentar ante una persona que verdaderamente se ha arrepentido. Ahora, síganme por favor, hermanos, y vamos a Salmo 51. Salmo 51. Vean el versículo 2 dice: David está hablando, él había cometido un grave pecado y le dice ahora a Dios: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice, mi pecado está siempre delante de mí. Ahora, yo quiero que comprendas esto. Si tú eres salvo, y dice David que siempre el pecado está delante de mí y que constantemente lo cometo, entonces, ¿cuánto tiempo o cuántos días de la semana tienes que estar en arrepentimiento? Siempre, siempre. ¿Y cómo lavo mis pecados delante de Dios? Cuando yo voy en oración y le pido perdón por todo lo que cometí durante el día. El verdadero creyente siempre está consciente de que está pecando, pecando y pecando. La única vez, hermano, o los únicos momentos que quizás no estés pecando, que quizás es cuando estás oyendo predicación. Y dije quizás porque a lo mejor estás viendo a la hermana o al hermano y le estás juzgando. Ay, esta hermana trae los mismos zapatos, no se los volea. Esta hermana no trae ropa adecuada. Quizás estás pecando porque hay esta hermana. Miren, hermanos, hay tantas maneras de pecar que casi diría yo que casi estamos constantemente pecando. De modo que el arrepentimiento, lo único que tienes que hacer es ir a arrodillarte delante de Dios todos los días para que todo lo que pensaste e hiciste mal sea lavado por medio de la confesión delante de Dios, delante de Dios. Pablo nos dice allá en Corintios, en la primera de Corintios, que cada uno se examine a sí mismo para que reconozca sus pecados y vaya en arrepentimiento a Dios, y entonces el Señor perdone nuestros pecados. Ahora bien, si todo el día y todos los momentos estamos pecando, entonces Dios nos tiene que dar una oportunidad, como salvos o como no salvos, de perdonar nuestros pecados. Y es lo que está pidiendo aquí David: Señor, lávame más y más mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 6. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría, porque tengo temor tuyo y sé que he pecado. Por eso dice David: estoy pecando a cada momento, y tú me has hecho entender que el único modo de que me limpies es que tenga temor tuyo y ya no cometa el pecado. Ahora bien, vamos a regresar al texto. Mateo 21. Mateo 21. Bien.
Primero vamos a, miren hermanos, me encanta a veces predicar todo el pasaje. A veces hoy en día los predicadores, los pastores han hecho tantas cosas bien, pero también tantas cosas mal, que cuando no se predica en todo el contexto, quedan muchas cosas y muchas dudas acerca de la predicación. Primero, miren, y voy a irme al versículo 14 de Mateo 21. Nuestro Señor Jesús había entrado en Jerusalén y después había hecho la purificación del templo y dice que vinieron a él ciegos, cojos y los sanó. Luego en el versículo 15 dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos clamando en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Están viendo que el Señor está siendo reconocido por el pueblo como el Salvador, como el prometido de Dios, como el Hijo de Dios, y dice que se molestaron, se indignaron y le dicen a Jesús: ¿oyes lo que estos te están diciendo? ¿Oyes lo que te están diciendo a ti? Y nuestro Señor Jesús les dice: sí, están en lo cierto. Ustedes lo saben, pero no lo están haciendo. Y dice: nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Dice: nunca vieron eso en los salmos, nunca lo entendieron, que estaban alabando y que están alabando al prometido de Dios. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ve que el hombre, a pesar de mostrárseles las grandezas, demostrarle que Él es Dios, que Él es el único Salvador que tienen, y lo rechazan, dice el Señor: ya no hay más que hacer. Estos perdieron la oportunidad de arrepentirse. Les estoy dando la oportunidad de que me reconozcan como Dios. Les estoy dando la oportunidad de que reconozcan que soy su Salvador, pero la están rechazando. Versículo 18. Por la mañana volvieron a la ciudad y tuvo hambre. También él tiene hambre y sed de justicia. En el hombre, el hambre de justicia es hacer lo bueno. El hambre en Dios de justicia es hacer juicio. Y viendo una higuera cerca del camino, vino Jesús a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Miren, hermanos, espiritualmente la higuera es el judaísmo. Judaísmo, no el judío, estoy hablando de judaísmo. El judaísmo es la religión que el pueblo judío inventó por quererse salvar a sí mismo por medio de obras. Los judíos son el pueblo de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, a través de este milagro que hizo en contra de la higuera, nos muestra también la maldición para el pueblo judío. No de perdición, sino de lo que ya expliqué hace unos momentos, acerca de que ellos no llevaran el mensaje de salvación al mundo. Miren, hermanos,
Hoy vamos a hablar de cosas maravillosas. Nuestro Señor Jesús le dice al mar, cálmate, y se calma. Le dice al viento, cálmate, y se calma. El viento reconoció a su creador. El mar reconoció a su creador. La higuera no reconoció ante quién estaba. Porque aún la naturaleza tiene que reconocer, cada animal, cada insecto, cada ente que existe en el universo tiene que reconocer que hay un Dios. Y no importa que no tenga raciocinio, no importa que sea un ente inerme, es decir, que no tenga vida desde el punto de vista humano. Miren, vamos rápidamente a Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pablo le está diciendo a la iglesia que está en Roma, miren, hay un anhelo ardiente no solamente en los cristianos, no solamente entre los hombres, sino también en la naturaleza, que están esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo es esta manifestación? Es decir, el arrebatamiento. Dice, todos los animales, todos los insectos, todas las plantas, todo lo que está creado, todo está esperando el momento de el arrebatamiento. Todo. Y les dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. También la naturaleza está esperando ser eterna. Pero para eso tiene que reconocer que hay un creador. Esta higuera no reconoció que estaba ante el creador del universo, que estaba delante del que la creó, y por eso dice el Señor, no me diste lo que te pedí, entonces jamás nazca de ti fruto, sécate. Cuando el hombre no llega al arrepentimiento después de haber pecado, se seca. El cristiano, cuando aún siendo salvo, no llega al arrepentimiento constante y diario, se va a secar. Se va a secar. Y miren, hermanos, delante de Dios todo pecado es sucio. Todo. Pero cuando el hombre o la mujer salva no se arrepienten, el Señor dice, bueno, no te arrepientes, te quito galardones y las consecuencias no te las voy a quitar. El Señor perdona a los salvos todos los pecados, todos, pero las consecuencias las deja, pero no siempre. Cuando haces a tiempo tu arrepentimiento, cuando vas y clamas al Señor, el Señor dice, quizá hoy te voy a quitar las consecuencias de tu acción. Te voy a quitar las consecuencias de tu pecado porque te arrepentiste a tiempo. A tiempo. Para el mundo, hermanos, el día es el día de hoy para arrepentimiento, porque muchos en el mundo dicen, yo no me arrepiento ahorita, yo voy a andar en las fiestas, voy a andar en los cabarets, voy a andar en
en las orgías, voy a andar en el pecado, y cuando ya el Señor me avise que me va a llamar a cuentas, entonces voy y me arrepiento y me vuelvo cristiano. Lo malo es que el hombre no sabe cuándo va a morir. El cristiano nunca sabe cuándo va a morir, y entonces todo eso trae consecuencias, y no solamente a nuestra vida, sino que muchas de las consecuencias a veces afectan a nuestros hijos. Miren, vamos rápidamente a Éxodo 20. Éxodo 20. Vean, versículo 2:1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Está hablando a un pueblo salvo. Está hablando no a los del mundo, está hablando al mundo salvo, a los cristianos, a los verdaderos cristianos. Y les dice, versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Y le está hablando acerca del pecado de la idolatría, pero cualquier pecado, hermanos, es delante de Dios aborrecible. Y le dice, si no haces lo que yo te digo, si no aborreces el pecado de la idolatría, entonces la maldición va a llegar hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecieron por su pecado. También aplica a cualquier tipo de pecado. Y las consecuencias no se van a hacer esperar. Muchas veces las maldiciones, hermanos, y no estoy hablando en cuanto a la salvación, estoy hablando de maldiciones. Muchas veces los hijos, los nietos, los bisnietos tienen mucha pobreza. Y dicen, ¿por qué no me rinde mi dinero? ¿Por qué no me rinde el fruto del trabajo de mis manos? Porque hay maldición generacional. Pero esa maldición se puede romper cuando el hombre o la mujer van en obediencia a Jesús. Cuando van en obediencia a Dios y entran en un verdadero arrepentimiento. Ahora vamos a ir al versículo 23 de aquí de Mateo 21. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Ahora, mira, hermano, nuestro Señor Jesucristo había enseñado en el templo. Él no pertenecía a la tribu de Leví. Por lo tanto, escrituralmente no podía enseñar en el templo. Y les dice: yo les voy a decir con qué autoridad estoy predicando y enseñando en el templo. Pero antes ustedes me tienen que decir algo. Vean el versículo 24. Si me contestan lo siguiente, yo también les diré con qué autoridad predico en el templo. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá porque pues no le creísteis. Si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Nuestro Señor Jesucristo les está dando oportunidad de que reconozcan el evangelio del arrepentimiento. Lo que predicó Juan es el evangelio de arrepentimiento. Entonces les dice: miren, reconozcan de dónde viene el evangelio de arrepentimiento. Y ellos empiezan a cavilar y a pensar
las consecuencias de lo que van a decir. Cuando Dios te llama al arrepentimiento, no tienes que pensar otra cosa más que reconocer tu pecado, tu maldad, y entonces el Señor te va a decir, no hay problema. Pero ellos estaban pensando en las consecuencias humanas, en la cosa terrenal. No estaban viendo la oportunidad de arrepentirse. Desperdiciaron la oportunidad que Jesús les estaba dando de arrepentirse y de reconocer que Juan era un profeta. Miren, mis hermanos, muchas veces los cristianos justificamos o buscamos la manera de no ir al arrepentimiento, pero quedar bien con Dios. Nunca vas a lograr eso, Si tu pecado lo cometiste, si cometiste el pecado, nunca vas a arreglar el pecado poniendo pretextos, buscando las cosas de manera que Dios te diga, no hay problema. No, tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber un reconocimiento de que ofendiste a Dios. Y tiene que ir además con un regresar a Dios. Y regresar a Dios, hermanos, no es decir yo voy y sigo a Cristo. No, el regresar a Dios significa obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Cuando yo he explicado acerca del arrepentimiento, les he dicho de una manera muy simple, ¿verdad? Yo reconozco que voy en pecado y me regreso a Dios, y muchos cristianos dicen, pues sí, yo me regreso a Dios, pero quiero seguir en el pecado. No es posible. No es posible que tú digas, yo voy a seguir a Cristo, yo voy al Padre, y volviendo y cometiendo el mismo pecado. No hay manera. Los sacerdotes y los saduceos, todos estaban ahí, ¿verdad? Reconociendo su pecado, pero no yendo al arrepentimiento. Ahora vean el versículo 28. Del 28 al 32 les dice lo siguiente. Pero ¿qué os parece? Les voy a decir otra parábola, dice el Señor. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue y acercándose al otro también le dijo, hijo, ve a mi viña a trabajar. Y el otro dijo, sí, pero no fue. Y le dice nuestro Señor Jesucristo a ellos, les hace la pregunta, ¿cuál de ellos hizo la voluntad del Padre? Al primero le había dicho, ve, y dijo, no voy. Es decir, no obedezco. Pero después, arrepentido, fue y recibió la oportunidad de ser perdonado por el Padre. El segundo dijo, sí obedezco, pero no obedeció. Así los sacerdotes, los escribas, todo el conjunto de grupos religiosos que estaban ahí en Judea decían, si obedecemos a Dios, pero no lo hacían. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablándole a ellos y ellos comprendieron claramente esto, y entonces les dice, mira, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ahora, quiero que comprendas esto. No estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo, ustedes también van a ir al reino de los cielos después de ellos. No. Hay 2 juicios, y los escribas y los fariseos entendieron perfectamente esto. Los primeros, el primer juicio es para salvación. El segundo juicio es para condenación.
Cuando oyeron esto, los sacerdotes y los escribas y los fariseos dijeron: este está blasfemando. Somos hijos de Dios, somos del pueblo de Dios. Mejor vamos a matarlo porque nos está condenando. Muchas veces, hermanos, en las iglesias pasa esto. Cuando se les predica fuerte, cuando se les hace claramente la enseñanza y siente el que está sentado en las sillas, dice: es que me está condenando porque no voy al arrepentimiento, me está diciendo que a pesar de que yo vengo aquí a la congregación y estoy leyendo la Biblia y que no falto a la iglesia y que doy folletos, y me está condenando así. Yo no te estoy condenando. Te está condenando que no estás aprovechando la oportunidad de arrepentirte. Nuestro Señor Jesucristo siguió hablando con ese grupo de fariseos, de sacerdotes y de escribas, y les dice: oigan otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó y les dio una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre. Dice: todo esto les dio. Vamos a Isaías, hermanos. Van en su lugar y vamos a Isaías 5, por favor. Isaías, en el capítulo 5, del versículo 1 al 11, les está diciendo todo lo que él había hecho, todo lo que había hecho Dios para su pueblo. Y les dice el versículo 5: yo mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, esta viña que les di a ustedes como judíos, que les di a ustedes como Israel. Le quitaré su vallado, le quitaré su protección y será consumida. Aportillaré su cerca. Aportillar quiere decir hacer un hoyo en la pared de una torre. Dios había protegido a ese pueblo de todos sus enemigos. Y ahora el Señor dice: ahora voy a hacer un hoyo por el que pueda entrar el enemigo. Porque este pueblo no se ha arrepentido a pesar de todo el cuidado y todas las bendiciones que han recibido de mí. Versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? Pero ha dado uvas silvestres. Las uvas, hermanos, símbolo de perdón, símbolo también de arrepentimiento verdadero. Pero dice el Señor: en el pueblo de Israel encontré uvas silvestres, uvas que no se pueden comer, uvas que hacen daño, uvas que no sirven para hacer vino. El pueblo de Israel no se ha arrepentido, el pueblo de Judá no se ha arrepentido, y el pueblo cristiano quizás no se ha arrepentido porque no van en obediencia a Dios, no obedecen, no hacen caso, no van a santidad, y por eso el Señor va a tomar cuentas en ello. Vamos a regresar a Mateo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dice en el versículo 34: cuando se acercó el tiempo de que los frutos llenas de arrepentimiento se pagaran a los siervos del Señor, estos no lo dieron. El Señor, hermanos, no quiere dinero. El pago, había que hacer un pago
el arrendamiento de esa viña. El Señor quiere un pago en frutos llenos de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento son las buenas obras en obediencia a Dios. Cuando llegaron los profetas, hermanos, venían siempre de fuera. Venían al pueblo esperando ver un pueblo arrepentido, ¿verdad? Un pueblo en santidad, en oración, en obediencia a Dios, en amor mutuo. Pero ¿qué encontraba? O el pueblo de Judá, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, ve ladrones por todos lados, enchamucados por todos lados, ve incuriosos por todos lados, hombres llenos de maldad, llenos de pecado. Habían puesto en el pueblo de Judá tabernas en las cuales se llevaba a cabo la prostitución. Habían puesto en Israel también casas de cambio y prestamistas y idolatría y aún más, hermanos. Miren, vamos a Ezequiel. Vamos a Ezequiel 8. Ezequiel 8. Dios y si los judíos oyen esta predicación, qué mejor, hermanos. A muchos predicadores les tiembla la mano, les tiembla la boca para predicar lo que está en la Biblia. Y yo no estoy maldiciendo de ninguna manera a mis hermanos judíos, porque somos unos hermanos con ellos en Cristo. Pero a muchos predicadores les tiembla la boca para decir lo que voy a decir el día de hoy. Pero está en la Biblia, no es de mi boca, ni de mi pensamiento, ni de mi corazón. Dice, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba aparecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y le dice Dios, lleva Dios a Ezequiel a la parte alta del templo. Y vean qué dice en el versículo 5. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la tierra, en la entrada. La imagen del celo a la entrada del templo era una imagen de una diosa pagana. A la entrada del templo estaba una imagen de una diosa pagana. Vean versículo 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego, entre y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Dentro del templo de Jerusalén estaban imágenes de reptiles y pinturas de reptiles, y estaban adorando al diablo allá adentro. Hermanos,
El Señor ha tenido mucha paciencia con el pueblo judío. También ha tenido mucha paciencia contigo. Quizás tú no te das cuenta, pero quizás tú estás adorando al otro sin darte cuenta. Le estás obedeciendo, le estás endechando y no te has dado cuenta y no vas al arrepentimiento. El pueblo judío dentro del templo estaba adorando al diablo. Bien, si se enojan, que vayan al arrepentimiento. Bien. Amén. Y envió, versículo, vamos a regresar al texto 21:36. Y envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, se hicieron con ellos de la misma manera. Dice nuestro Señor Jesucristo en su parábola, les dice, mira, les mandó más predicadores, les mandó más profetas que hablaran de arrepentimiento al pueblo, pero no los escucharon. A unos los mataron, a unos los maltrataron, a unos los apedrearon, pero no los escucharon porque les lastimaban sus oíditos. Los profetas, hermanos, solo hablaban que fueran al arrepentimiento, pero reconociendo su pecado. Les hablaban siempre de juicio. Cada que llegaba un profeta a la casa de alguno de los del pueblo de Israel o del pueblo de Judá, siempre le decían, ¿vienes en paz? ¿Vienes en paz? ¿No nos traes juicio? ¿No nos vas a hablar del pecado? Y los profetas generalmente le decían, sí, vengo a predicarte pecado. Vengo a predicarte que estás mal. Vengo a predicarte que te arrepientas. Vengo a predicarte que te regreses al Señor. Nuestro Señor Jesucristo les sigue diciendo a estos sacerdotes, mas los labradores que vieron al Hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémoslo y apoderémonos de su heredad. Dios dijo, bueno, a los profetas no los escucharon, pero quizás a mi Hijo sí lo van a escuchar. Ahora, miren, hermanos, muchas veces se predica en las iglesias cristianas acerca de la doctrina del Hijo de Dios, pero a veces no se habla tan claramente acerca de que el pueblo judío sí lo sabía. Miren, vamos a Salmo 2. Ahí está, vean, versículo 10, primero desde el 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es un salmo profético, un salmo mesiánico que habla claramente de Cristo y dice, yo voy a publicar el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Engendrar no quiere decir crear, engendrar quiere decir dar como hijo. Y pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Tomen mucho en cuenta esto. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Profético. Nuestro Señor Jesucristo está hablando ahorita aquí en Mateo 21, del 38 en adelante,
de esa profecía. Vean. Y tomando al hijo, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando a nuestro Señor Jesucristo lo apresan, hermanos, lo meten durante la noche ahí al patio del templo, y durante la mañana lo sacan de la ciudad, de la viña. Nuestro Señor Jesucristo no murió dentro de Jerusalén, murió fuera de Jerusalén. Y les está diciendo claramente, lo sacan de la viña y lo matan allá. Y luego le dice nuestro Señor Jesús: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos malvados labradores? Les hace una pregunta. Le dijeron ellos: pues va a los malos, va a destruir sin misericordia. A los malos va a destruir sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Ahora, quiero que veas esto. Los judíos estaban conscientes de esto. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos los que leían y estudiaban la Biblia estaban conscientes de esto. Su respuesta fue rápida: va a matar a los malos, los va a destruir sin misericordia y va a dar su viña a otros labradores. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores, los que estaban edificando el reino de Dios? Ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice, la piedra es Jesús, la roca es Jesús, la piedra principal es Jesús. Jesús soy yo, dice Jesús, pero ustedes, porque no se arrepienten, ustedes porque no llegan al verdadero arrepentimiento, van a ser desechados, porque me han desechado a mí, dice Jesús. Y esta piedra que ustedes desecharon como arrepentimiento ha venido a ser la piedra principal. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor, hermano, en el pueblo judío se los había advertido. El Señor se los había advertido por medio de este salmo, por medio de la Escritura. Pero el pueblo no se arrepintió, porque no les enseñaron los sacerdotes, porque no les enseñaron los escribas, porque no les enseñaron los fariseos que había que ir al arrepentimiento verdadero. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes, porque no aprovecharon la oportunidad de arrepentimiento, porque no escucharon la Escritura, porque no escucharon a los profetas, porque no escucharon a Juan el Bautista, porque no me están escuchando a mí, dice Jesús. Por eso la oportunidad del arrepentimiento se ha pasado. Dios ha dado a otra gente su viña, la ha dado a los gentiles. Esa oportunidad de arrepentimiento, mi querido hermano, está hoy. Está hoy. El mundo tiene que ir al verdadero arrepentimiento, pero lo tenemos que publicar. Miren, vamos rápidamente a Mateo, ahorita veamos Mateo. A veces, hermanos, la verdad, son muchas las citas y yo procuro aprendérmelas de memoria, casi nunca recurro a mis apuntes, pero
Hoy vamos a Mateo 27. ...27, 37... ...27, 37... Dice que pusieron en la parte alta de la cruz de nuestro Señor Jesucristo un letrero que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, si es cierto que eres hijo de Dios. Todos los que pasaban por ahí, hermanos, meneaban y decían: este no es Dios. No reconocieron el verdadero arrepentimiento. No reconocieron a su hacedor, ni a su creador, ni a su cuidador. Le menospreciaron y no fueron al arrepentimiento. Ahora vamos a Juan, por favor, hermanos. Vamos a Juan. Perdón, a Lucas. Vamos a Lucas. A veces me equivoco, pero todo es palabra de Dios. Lucas. Bien. Lucas 22. No, vamos al 23. De una vez al 23. Ya se nos está acabando el tiempo. Así que, y ya me está mirando el hermano Enrique, ya me está mirando de reojo, y le voy a decir: arrepiéntete. Arrepiéntete. Bien. Vean el Lucas 23, 35. Y el pueblo estaba mirando, ya estaban en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Oiga, mira, hermano, esto quiere decir que en todos los idiomas, en todas las razas, en todos los seres humanos, tiene que ser reconocido Jesús como el Salvador. Y decía: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, cuando vimos los elementos del arrepentimiento verdadero, vean primero, este mismo que le había reconocido como Dios y Salvador, estaba primero allá en Mateo diciendo que los dos le injuriaban. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo duró 3 horas. Quizás la primera hora, la hora y media primera, y los dos, el que estaba a la derecha y a la izquierda, estaban injuriándole y estaban diciendo de cosas a Jesús, y el de la izquierda no se arrepintió. Los dos tuvieron la oportunidad de arrepentirse. El de la izquierda no la aprovechó.
el de la derecha, conforme fueron pasando las horas y los minutos, y empezó a ver y a oír lo que Jesús decía, cuando le dijo al Señor: Señor, ¿por qué me has arrepentido? ¿Por qué me has abandonado? Pero también cuando le dijo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, al Padre, le dijo: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Este hombre empezó a comprender que estaba delante del Hijo de Dios. Y vino el arrepentimiento a su corazón. Reconoció que Jesús era el Mesías. Reconoció que Jesús era el Salvador. Reconoció que Jesús fuera Dios. Y por eso le dice: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Así el cristiano tiene que estar todos los días de su vida diciendo: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Este hombre le dijo: Señor, estoy arrepentido. Primero te estaba injuriando, como muchos cristianos cuando desobedecemos a Dios estamos injuriándole a Él. Pero después llegó el arrepentimiento. Vino el dolor profundo en su corazón, porque reconoció que había pecado no contra los hombres, sino contra Dios. Y entonces le dice, y confesó con su boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor para la gloria y honra del Padre. Vamos a regresar, hermanos, a Mateo, versículo 44. Nuestro Señor Jesucristo les habla acerca de Él mismo y le dice: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Dice: el que caiga sobre, el que sea un tropezadero y caiga sobre esta piedra va a ser quebrantado de dolor. Pero esa roca lo va a sostener. Va a caer sobre la roca, va a tener dolor, pero se va a arrepentir. Se va a dar cuenta de que Jesús es el Salvador. Y sobre quien esta piedra cayere, dice, le va a deshacer. Dos situaciones. Si caes sobre la piedra, te tropiezas y caes de rodillas, te van a doler las rodillas, vas a tener quebrantamiento, pero vas a ser curado por el Señor. La otra situación, si no te arrepientes, si caes por tu pecado sin arrepentimiento, entonces esa piedra caerá sobre ti y te destruirá. Si no llega el arrepentimiento verdadero a tiempo, cuando en tu corazón dices, quizás me arrepienta antes de que llegue el Señor. Quizás te estás diciendo, yo voy a seguir en mi pecado, voy a seguir en mi maldad, voy a seguir en mi desobediencia, y un minuto antes de morir me arrepiento. Lo que el hombre no sabe es que el arrepentimiento no depende de él, sino de la voluntad de Dios. Y entonces ese hombre que estuvo pensando en su maldad, en su pecado, en su desobediencia, pero que no fue al arrepentimiento, va a ser destruido como Jesús lo predicó. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba
de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque este pueblo le tenía por profeta a Jesús. El pueblo, el que se había arrepentido, sabía que las palabras de Jesús no iban a pasar sin que se cumplieran una a una. Así también tú, mi hermano, si no te arrepientes, tienes que saber de todos modos que sus palabras se van a cumplir una a una hasta el fin del mundo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, y solamente en él hay salvación. Vamos a Hechos, por favor, hermanos. Por último, si no dicen otra cosa el pastor, Hechos 4. Pedro está hablando aquí y le está hablando a pueblo judío. Y vean qué les dice desde el versículo 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Vean que se dirige a los gobernantes y ancianos de Israel. Había en Israel o en Judea dos tipos de gobernantes, ya lo vimos en otra ocasión, unos seculares o de la vida social y otra de tipo espiritual. Y les dice Pedro: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notoria a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, porque se ha arrepentido. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si tú vas en arrepentimiento a Judas, si tú vas en arrepentimiento a Pablo, si tú vas en arrepentimiento en San Antonio, si tú vas en arrepentimiento a San Juan, nadie te puede salvar, nadie más que Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nadie te puede salvar más que Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo Salvador y mediador entre los hombres, Jesucristo, hombre. Tienes que ir en arrepentimiento a la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Ojos cerrados. Sí, Padre, en esta mañana vimos la necesidad y la oportunidad que usted nos da, Señor, de ir al arrepentimiento verdadero. Le rogamos, Padre, que así como aquel ladrón en la cruz se arrepintió y reconoció que usted es Dios, que usted es el Salvador, que usted es el enviado del Padre, así también, Señor, le rogamos esta mañana que todos y cada uno de los presentes vaya al arrepentimiento verdadero, reconociendo que tenemos pecado,
reconociendo que tenemos un curador, un salvador de ese pecado, y que ese salvador es nuestro Señor Jesucristo. Por eso queremos pedirle el día de hoy, Señor, que nuestro Señor Jesucristo venga a nuestro corazón, que habite en él, Señor, que nos dé su Espíritu Santo como arras de salvación a nuestra vida. Le rogamos y le pedimos, Señor, que haya arrepentimiento en cada uno de nuestros corazones para el perdón de nuestros pecados. Le rogamos todo esto en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos.